blackjack, ¿ya? Por el momento, fíjense, ese nombre de clase no es muy interesante, pero ¿es por qué? Por el problema y el ejercicio que hemos resuelto y la forma en cómo hemos enfocado la solución. Pero ya me permitiría en un futuro un juego del blackjack. Lo vamos a retomar en algún momento a este analizador para que me permita modelar el juego completo. Bien, dentro de lo que son las clases y objetos, vamos a agarrar un estándar para hacer modelos, ¿de acuerdo? En programación orientada a objetos, no se empieza por la función. ¿Por qué se empieza? Por identificar cuáles son los objetos o los tipos de objetos que participan en el problema, que son los llamados a resolver el problema. ¿Ya? Así funciona. Entonces, vamos a agarrar dos notaciones para hacer modelos. Esta cajita, que es con esquinas puntiagudas, que está dividida en tres partes. Entonces, la primera parte está reservada para el nombre de la clase, que siempre es en singular y siempre representa un nombre común. La parte media está reservada para enumerar los atributos que tenga esta clase, que tengan en el futuro los objetos de esta clase. Y estos atributos, fíjense, van a identificar cuáles son las diferencias de los objetos de esta clase. Por ejemplo, si tuviéramos clase perro, aquí no es interesante como atributo ponerle 4 patas, porque todos los perros tienen 4 patas. Entonces, como atributo sería interesante ponerle alguna otra información que me permita en el futuro diferenciar un perro de otro perro. ¿De acuerdo? Eso es bien importante a la hora de modelar esto. Y en esta parte de aquí abajo, ¿qué vendrían? Vendrían a estar los métodos, que para nuestro entender conceptual vienen a ser los servicios que este tipo de objeto me ofrece, ya las responsabilidades, las funcionalidades que tiene este tipo de objeto. Y este otro modelo lo vamos a conocer como un modelo objeto, ¿ya? Un modelo objeto, ¿qué es lo que tiene? Tiene una identidad, tiene los atributos tantos como la clase, fíjense, siempre un objeto se genera a imagen de un modelo que representa a ese tipo de objeto. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es que este tiene identidad particular porque este identifica un objeto individual y sus atributos ya tienen contenido. Entonces, por esa razón es que este es una unidad de ejecución. Recordemos en las anteriores transparencias las variables que tenían cuando escribían nuestro programa, nombre, tipo. Sabemos que va a tener contenido, pero en tiempo de edición y compilación no tiene contenido. ¿Cuándo va a tener contenido? Cuando estemos en tiempo de ejecución. Y los objetos que hacen usan estos métodos que están descritos aquí. ¿Ya? ¿Por qué se llama método? Si ustedes van a revisar la definición de la Real Lengua Española, te dice que el método es un procedimiento sistemático para hacer algo. Ok, la clase, ¿dónde la construimos? En tiempo de edición. Esto funciona en tiempo de compilación y también va a empezar a funcionar en tiempo de ejecución. Necesitamos en tiempo de ejecución. Pero ¿qué es lo que nosotros editamos? ¿Ya? Y este rojito es una unidad netamente de ejecución. Bien, las cajitas, les explico. La caja amarilla y la caja roja. ¿Qué se entiende en una clase y qué se entiende en un objeto? Entonces, el atributo, fíjense, en una clase, representa una característica esencial que se le atribuye a los objetos. Pero esa característica solamente se enuncia, ¿de acuerdo? Se declara. Es decir, todo estudiante tiene código SIS, nada más, hasta ahí llegamos. Pero no decimos cuál es su código SIS. ¿Qué te decimos? Tiene código SIS, probablemente su código SIS es una cadena, tiene esta estructura. Podemos hablar mucho del código SIS, pero no decimos exactamente cuál es. Ya, entonces en la clase, esa característica esencial que se denomina atributo, básicamente está enunciada, ¿ya? Y conceptualmente, ¿para qué sirve? Para atribuir alguna característica de
propiedad, ¿de acuerdo? De dato, de información, al tipo de objeto que se está modelando. En cambio, en el objeto, fíjense, el atributo ya hace referencia a una característica particular, individual, ¿de acuerdo? Única, podríamos hablar, que diferencia un objeto de otro objeto de la misma clase, ¿ya? Entonces, todo o toda persona tiene nombre. El decir que tiene nombre es un enunciado. Pero decir que aquel objeto particular tiene nombre fulanito de tal, eso ya es una característica individual. ¿De acuerdo? Que probablemente le hace diferente a menganito de cual. ¿Correcto? Entonces, en el objeto, fíjense, los atributos empiezan a asumir ya características individuales que me permiten diferenciar a un objeto de otro. Es por esa razón que probablemente, si tú modelas la clase perro, ponerle 4 patas no es interesante, porque ¿qué diferencia? En este caso, ¿qué característica individual tendría un perro de otro? No tendría diferencia, ¿ya? El método, fíjense en la clase, es el procedimiento sistemático que se sigue para conseguir algo. Y esto lo he tomado de la Real Lengua Española, que también es muy interesante su acepción. Y esa es la acepción de un método. Básicamente en la clase, entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar? En describir el procedimiento sistemático, es decir, cerebro estructurado, lo traducimos a un método. ¿De acuerdo? Entonces, si el método que representa algo sistemático. ¿De acuerdo? Y es estándar encima, no ambiguo para hacer algo. El método en la clase se define, se declara, se le dice qué estructura tiene, ¿ya? Y se le da todo lo que tiene que tener un método, es decir, tiene que tener nombre, salida, entradas y el proceso. ¿De acuerdo? Eso se supone que es un método, es un procedimiento estándar. Por el momento lo vamos a entender así. En cambio, en el objeto no define el método. El objeto, ¿qué es lo único que hace? Usa, ¿de acuerdo? Ese método estándar para dar respuesta a algunas solicitudes que se le haga. ¿Por qué? Porque el objeto empieza a vivir en tiempo de ejecución. Entonces, este no tiene tiempo para definir. Este ya va a utilizar lo que ya está definido en la clase. ¿Correcto? A eso se llama característica esencial común. Entonces, incluso la forma de hacer las cosas tiene que ser un procedimiento común. ¿Y eso dónde se pone? En la clase. ¿A través de qué se describe? De un método. ¿Ya? Ok. Cuando nosotros diseñamos un programa orientado a objetos, entonces, tenemos que tener bien en cuenta esos conceptos que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya lo tienen en sus transparencias, pero lo vuelvo a repetir. Siempre, ¿qué vamos a tener? En este caso está facilito, ¿no es cierto? Estamos observando nuestro mundo. Este es el mundo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a observar bien al mundo. Y nos vamos a fijar que todos estos son similares, mas no lo mismo, ¿de acuerdo? Son iguales, pero no lo mismo. Mucho cuidado. ¿Qué son todos estos objetos que estamos observando? Toditos son rectángulos, ¿cierto? Entonces, observamos, ¿qué tiene todo rectángulo? Dice, todo rectángulo tiene base, altura y color, toditos. Entonces, ¿qué tienen todos como características comunes? Esas 3 cosas. Eso estoy observando. Dado que tienen estas características, este es el otro punto que tienen que tener harto cuidado. Dado que los rectángulos tienen base, altura, color, ¿de acuerdo? ¿Qué pueden hacer estos rectángulos? Ya, calcular el área, perímetro, cambiar el color y obtener el color. Así le llamaremos. Ok. Estos rectángulos, así como estamos observando, ¿pueden cambiar su posición? No, porque no tenemos su posición. Ah, tú dices, no, pero Licen, podemos agarrar, pintarle y arrastrarle, sí, pero ahorita fíjense, si bien es cierto el objeto del mundo real que vendría a representar este, que también es otra representación, lo puede hacer, pues como nosotros no hemos dicho cuál es el centro de la figura, del rectángulo, entonces este representante o esta representación
no tiene la facultad de cambiar de posición. Eso es bien importante. A eso se llama esencial. ¿Por qué no hemos identificado probablemente su punto origen de este rectángulo? Porque no hemos observado tal vez a primera vista ese dato. Y probablemente bajo alguna perspectiva, tal vez ni nos interese. Entonces hemos dicho que esencialmente nuestra observación que me ha dado base, altura y color. Y en consecuencia, ese modelo que estamos haciendo, ¿qué debería saber hacer? Calcular área, calcular perímetro, cambiar color y obtener color. Jamás le debería pedir obtener el punto central del rectángulo porque no sabe. ¿Está bien? Eso hay que aprender biencito a la hora de modelar. ¿Esto cómo lo vamos a traducir? Fíjense, todo esto es pensamiento, ¿ya? Pensamiento, ¿qué tiene, qué hace? ¿Ya? ¿Qué son esos objetos? ¿De qué clase? Entonces, esto lo traducimos. Siempre nombre de clase es singular. Nunca jamás es un verbo infinitivo. Siempre es un nombre común. Los atributos también suelen ser abstracciones de nombres comunes. Base, altura, color. ¿De acuerdo? Eso viene acá. Y los métodos vienen en esta parte del modelo. Y acá ya le vamos a quitar los espacios en blanco por normativa de nominación, ¿cierto? Entonces, calcular área, calcular perímetro. Si ustedes se fijan, los métodos suelen tener nombres en verbo infinitivo. Calcular, calcular, cambiar, obtener, así, ¿no? Te dicen que sabe hacer. ¿Qué sabe hacer? Calcular área. Y entonces, ¿qué tiene? Base, altura, color. ¿Qué sabe hacer con esto que tiene? Calcular área, calcular perímetro, cambiar color y obtener color. ¿De acuerdo? Eso sabe hacer este modelo de objeto que estamos analizando. Mucho cuidado con su análisis, ¿no? Bien, una vez que tenemos eso, pasamos a la siguiente fase. Esto que hemos hecho, fíjense, esto es análisis en bruto, le llamaremos. Este ya es un análisis un poco más no ambiguo, ¿de acuerdo? Entonces aquí seguimos analizando, seguimos refinando, refinando, refinando. Y yo digo, lo que tiene todo objeto en realidad representa una propiedad atribuible y esas propiedades atribuibles más adelante, ¿qué habíamos dicho? Que son técnicamente datos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿De qué tipo son estos datos? Entonces aquí le digo entero, entero, cadena y lo traduzco entero, entero, cadena, ¿ya? Y los saberes hacer de un objeto, ¿qué cosa hemos dicho que son? Hacia adelante, procesos, ¿no es cierto? Y todo proceso, ¿cómo se analiza? Entrada, salida y el cuerpo. Pero por ahorita no quiero el cuerpo, solamente estoy identificando las cosas que tiene que hacer y tengo que tener un poco las cosas claras. Si yo digo que todo objeto rectángulo sabe calcular el área, entonces, ¿qué espero de resultado? El área. ¿Y qué le voy a dar como dato de entrada? Nada. Fíjense, ¿por qué? Porque se supone que todo rectángulo ya conoce su base y su altura. Entonces, no necesita mayor información que esta. Por las mismas razones que yo no necesito darle mayor información al rectángulo para que haga su trabajo, no puedo pedirle a este rectángulo hacer un trabajo si no tiene información. Ya eso es muy importante a la hora de modelar. Lo mismo aquí, ¿qué sabe decirme? Parámetro, perímetro, dice, ¿no? ¿Y qué me va a devolver? Perímetro, no necesito darle nada. ¿Sabe cambiar el color? ¿Qué me va a generar? Nada, pues me va a cambiar su estado. Nuevo color le tengo que mandar. Por ejemplo, si este era verde y le quiero cambiar a amarillo, ¿qué le tengo que mandar? El nuevo color, por si no, no va a poder cambiar. Fíjense que todo es criterio común, ¿de acuerdo? ¿Qué debería, dice, obtener color? ¿Qué me debería generar como resultado? Un color. ¿Y qué necesito mandarle como información adicional? Nada, se supone que el rectángulo sabe su color. Por eso le estoy preguntando, ¿ya? Entonces, esta parte, fíjense, estoy refinando, ¿ya? El siguiente paso, ¿qué sería? Empezar a pensar cuál es el procedimiento estándar para calcular el área, dado que un rectángulo sabe su base, altura y color. Así se piensa. Ya, que si es que es un objeto de esta clase que tiene base, altura y color. Así se razona. Bien, entonces, este que tenemos en la cajita anaranjada, ¿qué es? Es un modelo de clases.
Ya es un modelo de la clase rectángulo. ¿Sí? Todo lo que está acá, nombre. Y entre aquí y aquí, ¿qué vienen a ser? Las características esenciales observadas en el mundo, ¿no ve? ¿Qué características hemos observado? Hemos observado características esenciales atribuibles y hemos observado características esenciales de servicio o de comportamiento, de funcionalidad. Entonces, a esas las hemos dividido en dos. Las atribuibles, ¿qué les hemos llamado? Atributos. Y las de comportamiento, ¿qué les hemos llamado? Métodos. ¿De acuerdo? Así funciona. Acabamos de modelar. Bien. Una vez que tenemos este modelo, fíjense, este es el modelo que identifica a todos estos rectángulos. No identifica ni a uno en particular, identifica a los cuatro, ¿ya? Si quisiéramos identificar a uno en particular, entonces ese ya se considera un objeto. Ese es un individuo particular de esta clase, ¿ya? Entonces, este vendría a ser nuestro modelo objeto, a eso se llama. Modelo objeto a este modelo de clase. Y este que ella me modela, un objeto del mundo real. Fíjense este rectangulito tan lindo, en términos de programación es eso, ¿de acuerdo? Son tres datos que están altamente cohesivos, unidos, base 250, altura 100 y el color azul. Así se representa este objeto. Este del mundo real se representa así en programación orientada a objetos. Van a tener harto cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, siempre es a nivel de representación y abstracción. ¿Cómo se consigue este objeto? Dado que nosotros tenemos esta clase, a través de un constructor. ¿Ya? Un constructor, a su vez, ¿qué cosa es? Es un proceso que identifica un conjunto de líneas de código que tienen la misión básica de inicializar de manera correcta y mínima los estados de un objeto, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero construir un rectángulo, mínimamente, ¿qué información tiene que tener el rectángulo para ser interesantemente un buen rectángulo? La información para estos tres datos, ¿de acuerdo? Por si no le pones información a estos tres datos, probablemente su servicio también va a ser deficiente, ¿ya? Es como que yo ahorita te pregunté, quiero que me digas qué es programación lineal. Y tú dices, ¿por qué me responderías así? Porque aquí en tu cabeza todavía no hay programación lineal. ¿Ya? Pero yo ahorita ya te puedo preguntar qué es una variable, porque aquí en tu cabeza ya sabes qué es variable. Te pregunto qué es variable y deberías responderme. Pero no te puedo preguntar, bueno, de qué te puedo preguntar, pero no me aseguro que me vas a responder bien. ¿De acuerdo? Entonces, en un objeto, fíjense, eso tiene que asegurarse. Este objeto tiene tantas responsabilidades de servicio como conocimiento tenga, ¿ya? Entonces, el constructor, bien importante en este contexto, porque me permite instanciar un objeto particular de esta clase y además me permite asegurar que la información mínima de este objeto es la básica, ya la mínima necesaria para que ese objeto pueda comportarse de manera decente mientras vive. Bien. ¿Qué es lo que observamos en estos objetos? Fíjense, aquí yo ya he construido 4 objetos, ¿ya? El rectángulo 1, el rectángulo 2, el rectángulo 3 y el rectángulo 4. El rectángulo 1 es una representación de este objeto. El rectángulo 2 es una representación ¿de cuál? De este, ¿ya? Eso quiere decir, es un modelo. Este objeto, fíjense, es una representación de este objeto del mundo real, pero este es el objeto que yo estoy manejando. Entonces, en programación ya no se ve ese rectangulito tan lindo, se ve así, ya plano. ¿Qué tiene de peculiar todo objeto? Todo objeto tiene identidad. ¿Eso qué quiere decir? Tiene un nombre por el cual yo lo puedo identificar de manera unívoca, única, ¿de acuerdo? Rect 1, Rect 3, Rect 4, Rect 2, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo diga, oye, Rect 2, jamás este o este deberían responderme. ¿Quién me debería responder? Ese. A eso se le conoce con el nombre de identidad. ¿Qué decíamos que es un atributo a nivel de objeto? El atributo son las características que diferencian a un objeto de otro. Fíjense, estas vendrían a ser esas características diferenciables, ¿ya? El 180 está acá, en cambio aquí que está 250. Entonces, además del nombre,
además del espacio que físicamente no es el mismo, sus atributos, fíjense, del objeto, los identifican de manera única. Y a esto que nosotros tenemos encerrado en amarillito se le conoce en programación orientada a objetos como el estado del objeto. ¿Ya? Entonces, el objeto rect2, ¿qué tiene como estado? 180 en base, 150 en altura y verde en color. Y mientras este objeto vive, puede cambiar su conocimiento. Ahora, dependiendo de qué le haya achacado. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo único que puede cambiar? Su color. Pero su base y su altura no le hemos enseñado a cambiar. Pero podríamos. Pero en este caso no le hemos enseñado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tiene todo objeto? Identidad. ¿Qué tiene todo objeto? Estado, que de acuerdo a la definición de atributo desde el punto de vista de un objeto, vendrían a ser las características individuales que hacen que este objeto se diferencie de este otro objeto. ¿Qué también tiene todo objeto? Tiene comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es identificar dedo acusador y le digo rectángulo 1. Le mando un mensaje y le digo calcular área. ¿Y qué me debería responder? 27,000. ¿Por qué me responde eso? Por su estado. Fíjense, el estado que tiene este objeto me dice que en la base tengo 250 y en la altura tengo 100. Entonces, si hemos calculado bien, creo que esto no es 27,000. ¿Cuánto debería ser? No calcula bien mi objeto. ¿Cuánto debería ser? 25,000. 25,000, ¿sí? Sí, señor. 27,000 es pero le estamos preguntando al azul, ¿ya? Entonces, debería ser 25,000, tienes razón. Pero si ahora le identifico, dedo acusador, le digo, no vea el rectángulo 4, y le mando el mensaje, calcular área, rectángulo 4, y fíjate, no le mando información, porque se supone que el rectángulo tiene información. ¿Qué me va a responder? 10,000, responde bien, no sabe responder, pero ese no es culpa del objeto probablemente, es culpa mía, ¿ya? Ok, entonces, eso es la diferencia entre clase y objeto. Bien, lo siguiente que hay que hacer es ir a programar, ¿ya? Pero antes, a ver, vamos a ir a esta práctica y vamos a ir a hacer esto, ¿de acuerdo? A ver, veamos esto. Este era el ejemplo que hemos hecho. Esto era lo que habíamos dicho, los objetos del mundo real. Estos son los objetos del mundo real y estos son los objetos en programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Eso quiero que entiendan bien. Objetos del mundo real, objetos en programación orientada a objetos. Cuando tú empiezas a programar ya tienes que concentrarte en estos individuos. Estos ya no existen. Es como cuando tú tienes la foto de tu mamá. ¿Es tu mamá? No, no ve. Es una representación de tu mamá. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos es la foto que hemos decidido sacarle a este objeto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ir a programar esto. Nos vamos a salir un rato de acá y les voy a mostrar cómo hacer. Voy a hacer directamente el programa, todo el programa, y vamos a ir a trabajar en este ejemplo que tenemos acá. Ya, se los comparto mi pantalla y empezamos. A ver, tenemos esto de acá. Esto de aquí. Vamos. Este es suficientemente interesante. Entonces, vamos a agarrar, me voy a agarrar una pantalla, me creo un nuevo proyecto, ya lo vamos a poner aquí en para borrar y le vamos a llamar, no sé, el proyecto, así le vamos a llamar ya el proyecto de rectángulos. Ya la primera vez. Esto es el nombre de mi proyecto. Esto lo vamos a bajar por ahí y le digo, a ver, queremos, dice, implementar este modelo. Me lo voy a arrastrar un poquito ahí para poder trabajar acá. Venimos. Y esto vamos a bajar también un rato para que no les
genere distracción. Bien. ¿Qué clase tenemos? Tenemos la clase rectángulo. ¿De acuerdo? Acá estaría rectángulo. En BlueJ yo no voy a poder hacer esta cajita, pero es por fines de espacio acá. Ya es como esto es gráfico, entonces por fines de espacio no hace la cajita grande. Pero ¿qué es lo que vamos a aprovechar? Vamos a aprovechar el cuerpo de esta clase. Entonces ahora sí, esta cajita amarilla, fíjense cómo se transforma. Se transforma con la palabra reservada clase. ¿Qué estoy intentando modelar? Estoy intentando modelar una clase que se llama rectángulo. Este nombre yo le he puesto. Esto es palabra reservada. Y aquí empieza tu definición y aquí termina tu definición de esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, rectángulo vendría aquí. Abrimos llavecita aquí y hasta aquí mi llavecita cerrada. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser todo lo que tenemos que ponerle dentro de la clase que me permite definir a los objetos de esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabra public por el momento ya se deben dar cuenta que significa que es público, que se puede usar. Pero luego vamos a ver un poquito mejor el concepto. Entonces, siempre vamos a hacer así. ¿De acuerdo? Primero ponemos atributos, luego ponemos métodos. ¿Ya? Esa es la forma. ¿Correcto? Entonces, y luego, después de los atributos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en el constructor. ¿De acuerdo? Entonces, atributos, constructor y métodos. El constructor es un mecanismo que me permite tener objetos o instancias particulares de una clase. No se considera un método, les cuento en terminología javera. Es un bloque de código que te permite construir objetos. Esa es su misión, ¿ya? Pero la sintaxis, digamos, de un constructor es bien similar a la de un proceso, pero tiene algunas cosas que no se ponen. Entonces, aquí en el atributo, fíjense, en forma y orden, le digo, ¿qué tiene? Base. ¿Qué tiene? Altura. ¿Y qué tiene? Dice, tiene color.